Buen almuerzo para ustedes del otro lado, esto es Viceversa. Hacemos una pregunta, tenemos dos respuestas distintas. ¿Aceite de cannabis sí o no? Hoy con la producción del programa de Pablo Centoriqui, un gran productor de esta empresa también, que nos va a ayudar a construir el relato periodístico. Por eso planteamos en las redes sociales la siguiente consigna, no sé si la tenemos, ahí está. Este nuevo debate, ¿aceite de cannabis terapéutico sí o no? ¿Vos qué pensás del otro lado, desde tu conocimiento y también desde tu ignorancia, con todo el prejuicio que eso pueda generar, ¿no? Por sí o por no. Vamos a la presentación y ya estamos con los invitados del día de hoy. Bueno, buen mediodía, gracias por acompañarnos. Karina, ¿cómo te va? Buen mediodía, gracias por venir. Bueno, y Santiago, el doctor Santiago Galillo, gracias por venir también, gracias, Santiago. Karina Prieto, contame tu historia. ¿Por qué sos una mamá que tuvo que plantarse? ¿Qué pasó? Bueno, básicamente yo, digamos, hice todos los circuitos que uno hace cuando tiene un chico con complicaciones. ¿Qué enfermedad tiene? Juan Cruz tiene autismo Asperger. Ajá. Yo, digamos, jamás a él lo mediqué, digamos, nunca le di medicamentos a él, ni para la ansiedad, ni para el tema de la hiperacción, entonces era un nene que, digamos, a mí todos los tratamientos convencionales, yo veía que no había una mejoría en él. Sí, él tenía una capacidad intelectual muy elevada, pero, digamos, a nivel social no había ningún tipo de conexión. Él creo que se llaman funcionales, digamos, chicos con complicaciones funcionales al sistema. Pero ¿qué pasa? A nivel social, él no te podía contestar una pregunta básica, o sea, llamarlo, no te miraba, no te contestaba, no te respondía. ¿Cuántos años tenía él, Juan Cruz, cuando te diste cuenta que pasaban cosas? En realidad, la primera consulta, las paradojas de la vida, se la daba el doctor acá al presente, y apenas lo ve, él me dice, tiene 1 año y medio, me dice, tiene un desarrollo, tiene un trastorno de desarrollo, que es el primer diagnóstico que se da porque son muy chiquitos y todavía no hablan, pero bueno, hay cosas que se... Hago el primer estudio en la casa de la familia, donde bueno, me diagnostica justamente eso, que comúnmente se lo conoce como retraso madurativo, a seguir haciendo estudios, porque como son chiquitos, digamos, uno va viendo la evolución a través de los años, sobre todo. ¿Vos plantás cannabis? Sí. ¿Cuánto hace? Y yo hace desde que empecé con el tema del aceite, que hará prácticamente 1 año. 1 año. Y los primeros goteros fueron donados. Al ver su efectividad decidí plantar. Bien, además de Karina, está Fernanda Macín en el estudio de Rosario 3 Informal. Allí está en soledad, pobrecita, la dejamos sola allí. ¿Todo bien, Fernanda? Buen mediodía. Buen mediodía, sí, todo bien. Bueno, tu historia también es similar a la de Karina, ¿no? Vos sos una mamá que se ha plantado para presentar judicialmente un amparo que les permita cultivar. ¿Cuánto hace que cultivás en soledad y en esta informalidad planteada por la escena judicial? Sí, yo también, igual que Cari, ya hace 1 año, más o menos, nada más que, bueno, Juanse tiene otra patología. Juanse tiene síndrome de West, tiene una PC, una parálisis cerebral, una cuadriplegia, así que, bueno, a Juanse le mejoró realmente su calidad de vida. Juanse, a partir de empezar a tomar el aceite de cannabis, él empezó a dormir, era un nene que no dormía, además dormía todo enroscado, empezó como a sus extremidades, las puedes estirar, duerme, va para un lado, para el otro, y comenzó a estar muy conectado. Al estar, él entendía quién entraba, quién salía, quiénes lo saludaban, si quería un alfajor, intentó hacer algún sonido para hacerse entender. Y además todo esto de lo voluntario, ¿no? Empezó a querer utilizar sus manos de manera voluntaria. Y estas mejorías las vi yo y las vieron todos sus terapeutas además, y mi familia. En un minuto estamos contigo, Fernanda Macín, también mamá que se planta. Sí, gracias. Doctor, ¿cómo ve el tema? En realidad, esta inquietud judicial presentada por las mamás para que les permitan formalizar esa situación de en casa, en una maceta, en el fondo,
poder cultivar una planta que les permite, a través de un proceso, amortiguar los efectos de salud. ¿Es un mito o es realidad la efectividad del aceite de cannabis? No, el aceite de cannabis tiene una efectividad en varias áreas de la medicina desde millones de años. La realidad es que desde el punto de vista científico hay trabajos claramente desarrollados donde tiene una notoria efectividad en pacientes con epilepsia refractaria, que son un 25% de los pacientes con epilepsia, en dolor de origen oncológico en pediatría y en algunas patologías progresivas neurológicas en el adulto. Eso no quiere decir que haya una cantidad de patologías asociadas a muchas enfermedades neurológicas que mejoren con este tipo de producto. Uno, Roberto, tiene que tener en claro que el cannabis no es solo la planta de marihuana como uno cree verla en una maceta plantada. Hay distintas cepas que tienen distinta cantidad de componentes. Los dos componentes principales, uno se llama cannabidiol y otro tetrahidrocannabidiol. Y la cantidad de estos componentes de cada cepa es lo que hace a un aceite más rico en una o en otra, y en algunas tienen efectos sobre algún tipo de patología u otra. La más estudiada científicamente es el cannabidiol, porque el tetrahidrocannabidiol es la parte psicoactiva de del cannabis. El cannabidiol tiene efectos, y se han publicado trabajos en este año, claros sobre epilepsia refractaria y sobre dolor de origen oncológico. Ustedes saben que hoy, googleando un poquito, y en realidad haciendo un trabajo muy superficial, encontré un video de que, digamos, en las redes, en YouTube, enseña en casa a hacer aceite de cannabis. Lo podés conseguir vos en cualquier red social. Ahí tiene audio, me dice el productor. De alcohol tridestilado de cereal o alcohol de caña. Un frasco de más de 1 litro. Varios frascos chicos y medianos para el filtrado. Un filtro de tela. Un filtro de papel número 4. Un bowl de Pirex. Espátula de silicona. 5 jeringas de 1 mililitro. Una panchera arrocera o anafe eléctrico. Gotero o jeringa para dilución. Precauciones. Recordar hacerlo al aire libre. Trabajar lejos de termotanques o cualquier artefacto a gas. Es recomendable no usar elementos metálicos en contacto con el alcohol en la preparación. Es importante desinfectar todos los elementos antes de comenzar la preparación, así evitaremos la contaminación por hongos. Se puede usar agua oxigenada o una dilución de 70% de alcohol y 30% de agua. Algunos de los pasos de la preparación varían según el tratamiento terapéutico en el que se empleará el aceite. Preparado de material vegetal. Tomamos los cogollos previamente frisados entre 12 y 24 horas, ya que el frío favorece... Le pregunto a Karina, mientras veíamos el video, estaba el video corriendo, ¿no? Porque esto lo encontró, está en internet, en YouTube, cómo hacer aceite de cannabis, y aparece este video muy explicativo, paso por paso. ¿Quién te enseñó a vos a hacer aceite? A mí hacer el aceite me lo enseñó una mamá. Lo que quiero hacer es una aclaración. A ver, dale. Como decía acá el doctor, digamos, los más estudiados son el CBD y el THC. El THC es el que tiene la cuestión psicoactiva de la marihuana. A lo que yo voy, uno puede hacer su aceite en su casa, pero hay muchas variedades de cepa. Entonces vos, la única manera de saber la que le corresponde a la patología de tu hijo, la que mejor le va a dar resultado, siempre es a través del acompañamiento de profesionales. No es que te tiraste a la pileta y dijiste voy a plantar una planta de marihuana, creció, sacó la flor y armaste esto que enseña el video. Digamos, yo cuando arranco, lo que yo quiero que queden claro es que nosotros, digamos, no somos mamás improvisadas que desconocemos, digamos, la parte médica y la parte científica. No, totalmente, digamos, estamos muy sobre eso. Hay médicos que las asesoran a ustedes. Nosotros dentro de la agrupación, porque digamos los médicos que tenemos nuestras obras sociales, pero también por una cuestión creo que más legal y de no exponer su matrícula, y tiene muchos requerimientos, digamos, en poder recetar el aceite, no.
siempre la agrupación AUPAC, sí. Pero digamos, a vos, ¿quién personalmente te enseñó? ¿Otra mamá? Natalia, otra mamá. Otra mamá. Pero cuando vos entras en este mundo, ahí es lo que yo voy, nosotros lo hacemos acompañado de la agrupación AUPAC, donde hay profesionales de distinto, tenés un psicólogo, tenés una clínica, tenés bioquímico, entonces ellos te van orientando. Bueno, este es el gotero que se hizo. A lo mejor yo hice un gotero, pero no es el que le sirve a mi hijo, porque no era la planta que yo cultivé, esa que le iba a Juan Cruz. Porque es como, o sea, la gente lo que tiene que tener en claro es que no hay un único aceite y que vos plantás una maceta en tu casa y esa va a ser la solución a cualquier patología que haya dando vuelta en tu familia, ¿no? Le voy a preguntar lo mismo a Fernanda, que está en Rosario 3. Vos tuviste que, obviamente, obligada a plantar. ¿Habías comprado previamente, Fernanda, el aceite que viene de Estados Unidos, ese aceite de cannabis que se puede importar, digamos? No, ese aceite no lo compré porque cuando hice primeramente todo el recorrido por los médicos, neurólogos y demás, no me lo daban, me decían que no era para Juanse. Y antes de empezar a darle el aceite casero, estuve un año yendo a reuniones, informando e investigando. Así que después cuando se lo empecé a dar, en realidad fue por control de uno de los médicos de AUPAC y controlados por ellos, y además que lo envían a la Facultad de Bioquímica a cromatografiar. O sea, yo sé qué aceite, qué cepa y qué le estoy dando a mi hijo. ¿Te asesora alguien, te asesoró alguien en la producción, en tu producción, Fernanda? No, sí, la gente de AUPAC, de la agrupación, tenemos cultivadores y hay gente que nos va asesorando para hacerlo, y además los primeros goteros, como dice Cari, nos los fueron dando de una mamá a otra mamá. Bien, ¿cuáles son los riesgos? Porque esto, digamos, en la informal, yo vi el videíto, ¿no?, de cómo hacer el aceite. Digo, ¿tiene un riesgo esto para alguien que no sepa, para alguien que desesperadamente necesite un calmante, un auxilio que la medicina no lo da, y se aboca por lo menos a estos caminos? Sí, desde ya tiene algún riesgo, porque tanto Karina como el resto de las mamás, ellas están asesorándose porque saben que están preparando una medicación que no tiene una preparación farmacológica ni de un laboratorio específico. Esto que se produce caseramente y que los beneficia a los hijos de ellas, que es real y lo están manifestando, tiene algunos riesgos que tienen que ser controlados porque no es un preparado farmacológico. Pero quiero aclarar también, lo que se importa de Estados Unidos tampoco es un preparado de un laboratorio farmacológico. ¿Ah, no? Recién, no, son en la venta de estos productos en Estados Unidos están como productos nutricionales, tanto el aceite de Charlotte como las otras marcas que se pueden importar a través de la ANMAT. La realidad es que recién este año salió una medicación que está producida por un laboratorio inglés, después de que la FDA y el organismo regulador europeo aceptaron 2 trabajos científicos con 2 indicaciones específicas del cannabis, una para un síndrome de epilepsia que se llama síndrome de Dravet y otra para otro síndrome que se llama Lennox-Gastaut. Te hago una pregunta de ignorante, ¿no? Dicen que el que consume marihuana mucho tiempo, el que fuma, va perdiendo alguna capacidad cognitiva y adquiriendo otras características. No digo el adulto o el que socialmente se vincula con el THC, ¿no? ¿Qué pasa con un niño que necesita este aceite para amortiguar efectos de una epilepsia, por ejemplo, que consume durante mucho tiempo? ¿Hay alguna contraindicación? Que la pregunta que hace Roberto es la que no tenemos una respuesta clara, no sabe, ¿no? Porque esto es muy nuevo. Charlando con Karina, hay poca evidencia y la evidencia se va a ir teniendo en el tiempo. En realidad, ahí voy a contradecir, digamos, la evidencia, digamos, vos pensás que esto es algo muy nuevo. Por lo general, digamos, se habla mucho de epilepsia refractaria. En mi caso, así el médico, yo primero no entro dentro de las patologías que puedo conseguir el aceite a través de receta. Bien. Porque el Charlotte únicamente es para esa patología. Para la epilepsia refractaria. Exactamente. Entonces yo ahí ya estoy fuera de poder conseguirme un aceite. En segundo lugar, los aceites, digamos, que estaban permitidos por el ANMAT son los de CBD. ¿Qué es CBD? El CBD es el que había dicho el médico, que es el que no tiene el psicoactivo. Sí. Por ejemplo, el de mi hijo es un combinado entre ambos, entre el THC, que es el psicoactivo de la marihuana, y el CBD. Entonces, yo tampoco podría conseguir el medicamento de alguna receta porque el THC ya de por sí está prohibido. O sea, no hay medicación. Y por otro lado, si bien nosotros, lo mío es muy evidenciable, de hecho
yo no me di cuenta de los estudios de él. El año pasado se comportaba como un sordo, no respondía, totalmente antisocial. Bueno, mi hijo hoy se sienta a comer conmigo, vamos al cine. El tema de los ruidos, que ellos son muy sensibles, han desaparecido. Tuvo una llamada. Lo notas mejor. Te viene, a él lo atiende la neuróloga, que le vea cada 2 meses, me dijo tráelo de 1 año, 1 año y medio. Ah, mira. O sea, ¿entendés? Los cambios son notorios. Ahora, si vos decís cuáles son las consecuencias, es algo nuevo. Todavía no sabe. Y además, digamos, hay que investigar y hacer investigaciones. O sea, hoy la respuesta, la única respuesta que he encontrado es en el aceite de cannabis. Hoy yo me siento mamá y tengo una conexión con mi hijo a través del aceite de cannabis. Karina junto con Fernanda Massín son mamás que se han plantado. Yo le pregunto a Fernanda, antes de escucharlo a Ricardo Nid, que es el decano de la Facultad de Medicina, ¿qué te permite ahora la justicia? ¿Qué te permitió el fallo judicial, Fernanda, vos? Y lo principal que nos permitió es poder cultivar, es poder tener nuestras plantas, el poder tener nuestra medicina, como dicen algunos de los niños, es poder estar tranquilas y no sentirse perseguida o que está haciendo algo mal. ¿Vos produciste en tu casa también? El aceite, Sí. si lo hice en mi casa, no. No lo haces en tu casa. No, sí tengo las plantas. Ah, ¿pero tenés plantas en tu casa? Sí. Ajá. ¿Y cuánto hace que las plantás? Y que las tengo, estuve aprendiendo porque al principio no es tan fácil, así que tenía plantas y algunas se me morían, así que bueno, y hará unos meses, con ayuda de mi familia, que también fuimos rompiendo prejuicios. ¿Y dónde las tenés? ¿En un balcón, en el jardín? ¿Cómo es el fisonómicamente? Es una habitación que la tenemos así con luces y un papel celofán, un papel plateado como para que brille más, y por ahora la tenemos ahí. Son pequeñas todavía, crecen de a poco. Y te pregunto, ¿cómo te sentías en ese mundo clandestino que fue roto la semana pasada por un fallo judicial que valientemente la doctora Ramberry quiso protagonizar también, ¿no? Y realmente al principio con muchos miedos, muy temerosa de lo que estaba haciendo, si estaba haciendo bien, si estaba haciendo mal, en qué estaba perjudicando a toda mi familia, mucho miedo. ¿Me querés decir algo, Cari? No, en particular, a nosotros lo que nos permite este fallo es salir de la clandestinidad y poder tener la materia prima, o sea que no, lo nuestro no es un medicamento estándar y la materia prima no la vamos a ir a comprar a ningún lado. El poder tener la planta implica a nosotros garantizar materia prima, que te vuelvo a repetir, tener planta no significa tener la medicina que va a tomar tu hijo, pero sí a lo mejor la de otro y otro tenga la tuya. Acá justo el productor consiguió una imagen indoors, me dice, que es puertas adentro. Le pregunto, eso existe. Ricardo Nid, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, nos mandó un video casero que nos permite interactuar con la opinión de algunos referentes, en este caso el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Ante la disyuntiva binaria cannabis medicinal, sí o no, la respuesta inmediata es sí, aunque debo advertir que no es bueno buscar respuestas simples a problemas complejos. En nuestra facultad desarrollamos, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, unas jornadas que dan suficiente evidencia científica que nos permite apoyar la utilización del aceite de cannabis como recurso terapéutico que se está desarrollando en amplios circuitos médicos del mundo y que debemos atender con mucha claridad, derribando viejos mitos que obstaculizan su utilización. Un poco la función de la universidad tiene que ver con esto de derribar los mitos y poder abrir las puertas a que la razón nos vaya conduciendo hacia los caminos que son más convenientes para el pueblo en general. Bueno, antes del corte, Ricardo Nid, gracias por la colaboración. Le pregunto al doctor Santiago Galiquio, una eminencia de la neurología pediátrica, según dicen tus colegas, ¿no? ¿Recomendás el uso? ¿Vos lo recomendás como médico de verdad? Yo tengo pacientes con epilepsia refractaria medicada con cannabis, específicamente con aceite de Charlotte, que es lo que nos permite importar la ANMAT. ¿Pero no estás del todo de acuerdo con el autocultivo, por ejemplo? No estoy en desacuerdo en el sentido de que las mamás están planteando una cuestión distinta, de mejoría clara, y uno trabaja por el bienestar y la calidad de vida del paciente. Y lo que están planteando es real y es verdadero. Entonces, frente a estas situaciones no hay duda que el Estado tiene que tener algún tipo de respuesta.
Si lo que pasa es que científicamente no hay estudios, tal cual lo que decía Karina, y suficiente evidencia como para que todos los componentes del cannabis se pueden utilizar actualmente en cualquier patología neurológica. Bien, hay un proyecto, después lo vamos a hablar con el doctor también, del Laboratorio de Farmacología Provincial, que está pidiendo también que se le autorice para poder producir e investigar. ¿Cómo avanza la ciencia? Y ante la duda, las mamás que no dudan y plantan, ante la menor duda plantan. Sí. Vamos a un corte y volvemos después con ustedes, ¿puede ser? Sí. Dale. Lo que vas a decir, guárdatelo 1 minutito y medio, por favor. Bueno, está muy rico también el bambalinas, por lo menos del programa de hoy, entre no solamente Santiago y Karina, las cosas que se escuchan fuera de aire, sino la intervención también de ustedes. A ver cómo anda la encuesta que planteábamos en las redes sociales, en Twitter. En realidad es un recorte muy arbitrario, ¿no? Por sí o por no, a ver cómo está dando, a ver si podemos ver el resultado. Tenés que votar. Bueno, dale, te aguanto todo lo que quieras, le digo a Pablo Sentoricki. Podés votar allí y bueno, podemos participar. Creo que las mayorías no dudan, una mamá no duda ante la duda, ante esa situación. ¿Vos te planteás la contraindicación que puedes tener? Yo en este momento lo que yo me planteo que ante la salud de mi hijo y la mejoría de él es lo que yo tengo hoy, ¿entendés? Y yo vivo yo no creo que haya tanta contraindicación, porque hay que también definir bien, cuando vos decís la gente que fuma, y esto son cosas distintas, y se usa de manera diferente y se dosifica de manera diferente. El tema es que el sistema cannabinoide no está tan estudiado, todos los seres humanos los tenemos, y no actúa de la misma manera en un organismo virgen sin medicación que en un organismo a lo mejor con medicación, y ahí es donde hay que realizarse los estudios. O sea, mi hijo tiene un organismo virgen, y realmente el aceite de cannabis ha hecho en él algo que cualquier papá que tenga un hijo con autismo y con Asperger, y puede estar el doctor acá, tiene una desconexión social total y una cuestión repetitiva sobre determinadas cosas que hace que por ahí, salvo, digamos, el entorno familiar y su lugar de confort, sea muy difícil que salga. Mi hijo salió. Usted puede decirlo que es el estar en una pijamada, en un partido de fútbol, con un chico con Asperger es muy complicado. Le cambió la vida social a Juan Cruz, tu hijo. No solo a ¿Cuánto Juan, tiene? A mí, a mis padres, a todo el entorno familiar. ¿Cuántos años tiene Juan Cruz? Hoy tiene 8 años, Juan Cruz. 8 años. ¿Y cuánto hace que
le suministrás el aceite? Juan Cruz, el último estudio que le hicimos para ver en qué grado estaba, fue en octubre del año pasado, y en noviembre, a mediados de diciembre, arrancamos con el aceite. La primera mejoría que yo noté en él fue la cuestión de la hiperactividad. Ellos son chicos que hacen mucho este movimiento, que corren. Bueno, vi que empezó a desaparecer, y el tema de la mirada. Mira, a ver, no te miraba. Y ahora te mira. Él te mira, te habla, todo, pero lo más fuerte fue la primera vez de notar que me miraba a mí porque me estaba mirando a mí, no porque me crucé y se quedó ahí. Ya nos estamos yendo. Fernanda, unas palabras finales, por lo menos desde tu lugar, como mamá que se ha plantado sobre esta dicotomía, sí o no, qué necesitan, algunas palabras finales por lo menos antes de concluir. No, obviamente que sí, y que hay que animarse y también romper un poco con todos los prejuicios que hay, ¿no? Porque lo digo por propia experiencia y a nivel mío y de mi familia. Y que también las otras drogas que le damos a nuestros hijos son terribles también. No son tan sencillas de como Juanse, por ejemplo, toma diazepam de 5 miligramos y que no le va a hacer nada. Durísimo, entonces, y entre otras drogas que toman otros niños. Así que realmente el aceite, que es natural, que es algo que lo podemos hacer nosotros y vemos realmente los cambios, es muy positivo. Habría que estudiar un poco más y abrir un poco más las cabezas. Bien, y le pedimos obviamente la ciencia médica que se aboque a esto. Por favor. Diego Giuliano fue concejal, es un abogado constitucionalista. También le preguntamos, a ver, por sí o por no, ¿qué decía? Está probado científicamente que ayuda a la salud, que logra que niños, personas con epilepsia o con otro tipo de enfermedades puedan conectar la mirada mejor, puedan tener una mejor vida social, una mayor calidad de vida, puedan ir al colegio. Y eso es muy importante. Hoy existe una ley en la Argentina que autoriza el uso medicinal del aceite de cannabis, pero sigue siendo un delito el autocultivo. Me parece que es importante resolver esta cuestión y cambiar la legislación para que quienes estén registrados como usuarios de este aceite y que además justifiquen la necesidad de eso, puedan también acceder al autocultivo. Es una cuestión de salud y ahí tenemos que poner el acento. Bien, me decía un médico el día de ayer, me decía, ¿quién se va a oponer cuando se notan mejorías? ¿Vos encontrás entre tus colegas alguien que objete esto, Santiago? Desde ya hay colegas que no están totalmente... El que objeta, ¿por qué lo objeta? Porque se basan básicamente en la evidencia científica que en algunas patologías todavía no está estudiada, no es contundente, que eso no quiere decir que no beneficie al paciente. Eso son lo que dice Karina, que va a haber que ir evaluando y generando estudios para poder definir qué utilidad tiene en mucho mayor campo de la neurología que al que hoy está científicamente demostrado. Te pregunto con siempre la mirada paranoica que tenemos los periodistas, o conspirativas, ¿puede haber una resistencia de la industria farmacéutica de esto? ¿Viste los intereses, los negocios de los laboratorios y demás? Yo creo que cuando hay algo que es beneficioso, la misma industria se encarga también de desarrollarlo. Lo que pasa es que hay que desarrollar todos los aspectos de esta medicación y todas las posibilidades que tiene y no encerrarse solamente en lo que hoy tenemos validación científica. Y creo que eso es importante, por eso esto es nuevo y por eso también genera tanta controversia. Y además no es un medicamento estándar, o sea, no es que yo, digamos... hay más de 109 variedades de planta, con lo que significa que nosotros arrancamos siendo 8 mamás, después pasaron cosas en el medio, falleció un nene, cosas, terminamos siendo menos, pero eran todos aceites distintos y con distintos componentes. No es que vos vas, te vuelvo a repetir, y plantás y ya está. O sea, hay un montón de factores que... Esto no es un medicamento estándar que vos vas y decís, dámelo en Te pregunto, ¿lo probaste vos? ¿Qué? ¿Probaste? Yo el aceite. Digo, antes de dárselo a tu hijo, ¿lo probaste? Yo lo probaría en realidad. Lo que pasa es que también no vamos a tomar aceite porque si no, pero para ver qué... Y pasa que lo que a mí me va a causar no va a ser lo mismo que le causa a él, porque el que tiene la patología es él, no yo. O sea, a mí quizás me haga dormir mejor, me relaje, pero digamos, lo que estaba buscando en mi hijo seguramente no me iba a producir a mí. Bien. A ver qué piensa la gente del otro lado. ¿Qué pensó la gente? El 90 y pico % que sí. El 5% que no.
ante la duda, dicen, bueno, la justicia permite que ustedes planten. Yo creo que no es ante la duda, es ante la evidencia que nosotros presentamos. O sea, nosotros presentamos carpetas, estudios, perfecto. Es ante la Corrijo, evidencia. Ante la evidencia que sí. Santiago, gracias por venir. Gracias, Fernanda, gracias por venir vos también del otro lado. Estás en Rosario 3 todavía. ¿Sobrevivió Fernanda en Rosario 3? Allí le tenía un poco de pánico a la tele. Ahí está, ahí saludamos. Sí, acá estoy viva. Bueno, de acá al bailando, me dice el productor Pablo Sentoricki. Zafó muy bien. Karina, gracias. No, gracias. Y a todas las mamás que se plantan también, a toda la discusión que hubo judicial. Esto ha sido una pregunta, varias respuestas distintas. Gracias por venir. Hasta el próximo miércoles en Viceversa.